vamos a darles un poquito unas cuentas de todo lo que sucedió. ¿Se acuerdan que la pastora se fue unas semanas ahí en Ecuador y en el Perú a predicar? Y la verdad es importante que sepan un poquito lo que sucede en este tipo de viaje, porque son parte de este viaje. Ustedes ofrendan, diezman, y una parte sirve para llevar el Evangelio a las naciones. ¿Por qué? Es porque somos llamados a ir a las naciones, ¿no? Filmamos estos programas, estas predicaciones, hacemos televisión también para lo mismo, para que el mensaje que damos pues, pueda llegar a todas las naciones. Lo hacemos también a través de la radio y a veces lo hacemos a través de misiones, cuando vamos a la selva amazónica o cuando son giras de muchos congresos y lugares donde la gente necesita una buena palabra, ¿no? Y gracias a Dios y gracias a todo lo que hemos aprendido a través del ministerio de Rema y el instituto que tenemos, pues hemos podido tener una palabra muy centrada, una doctrina muy correcta. Y eso es lo que hace que mucha gente quiere saber acerca de lo que estamos predicando y enseñando. Y este viaje fue una enorme bendición. No sé cuántas iglesias fueron a ver, pero sé que es un montón, ¿verdad? Es un viaje que realmente permite llevar las buenas nuevas, ¿no?, a todas estas iglesias que tienen hambre de la palabra de Dios y que a veces no tienen la oportunidad que tenemos nosotros de poder estudiar en un instituto que es uno de los ministerios de enseñanza más poderosos del mundo, ¿verdad? A veces no valoramos lo que tenemos en casa porque lo vemos todos los días, pero más de 220 campus hay alrededor del mundo, ¿verdad? Dice ahí, un poquito parafraseando a Carlos V, ¿no? Pero el sol no se pone sobre Rema porque siempre hay una escuela o un ministerio de Rema en el mundo donde el sol está ahí arriba. Y es algo tan importante. Tenemos esta riqueza y lo que hemos recibido por gracia, tenemos que ir a darlo también, ¿no? Entonces, si regresamos a los diezmos y ofrendas, cuando tú siembras aquí, no sabes a veces que estás bendeciendo en Ecuador o en Japón. Tenemos gente que nos ve en Japón, pero saludamos a todos los japoneses que hablan español y que nos están viendo. Porque se ve allá, va a decir, bueno, ¿por qué los japoneses nos ven? Porque tienen hambre de la palabra como tú y yo y tienen derecho a ser bendecidos. Y esto llega ahí, llega a África, las predicas llegan a toda África, toda América, de Canadá a Chile, nos ven en Europa y todo eso es importante. ¿Por qué? Porque es un mandamiento. Mateo 28 dice, id y predicar a las naciones. Y a veces tenemos que ir y a veces tenemos que usar medios de comunicación. Y gloria a Dios, Dios prospera el ministerio para poder hacerlo. Ya llevamos 1 mes y medio en la tele todos los domingos, ¿verdad? Es una bendición enorme porque podemos compartir lo que Dios nos ha dado. Y finalmente lo que pasó pues en Ecuador, en Perú fue lo mismo, ir a compartir y a dar lo que nosotros hemos recibido, porque no nos podemos quedar con lo que Dios nos regala. La bendición que tú recibes es para bendecir a los demás. Somos conductos de bendición. Y bueno, pues vamos a recibir a nuestra pastora con este mensaje acerca de todo lo que Dios pudo hacer ahí, y ustedes pues son parte de todo esto. Muy bien. Es un privilegio servir al Señor y de verdad que a mí el Señor me sorprende porque lo único que tienes que hacer es con tu corazón decirle,
Señor, heme aquí. Y cuando tú lo haces de corazón, el Señor, haz de cuenta, así me lo imagino como que, ok, entonces prepárate. Y todo esto empezó, quiero contarles un poquito, quiero darles un reporte de lo que ustedes son parte, porque todos ustedes fueron conmigo de alguna manera. Yo le doy gracias a Dios por sus oraciones, le doy gracias a Dios por las ofrendas, les doy gracias a Dios por ese ánimo de saber que todos ustedes finalmente están atrás de todo esto, porque somos un cuerpo. Y todo esto empezó cuando estábamos en un viaje misionero. Estábamos ya terminando la gira que hicimos a la selva en Amazonía, y en el aeropuerto de Iquitos, ya para tomar el vuelo de regreso a Lima para volar a México, estábamos 4 o 5 de las pastoras que habíamos estado compartiendo en un congreso de mujeres ahí mismo en Iquitos. Yo me quedé unos días más, el pastor se regresó y me quedé yo para este congreso donde me habían invitado a compartir, y estábamos platicando que qué bonito había estado el congreso. Y de pronto empezó el Señor a hablarnos y a decir, es que hay una necesidad tremenda del evangelio en América Latina. Y así empezó. Y llegó un momento en que el Señor se movió de tal manera que dijimos, pues ¿por qué no intercedemos? Vamos a interceder y vamos a orar por América y vamos a ir a los lugares, y Señor, tú dinos, y empezamos a orar ahí en el aeropuerto. ¿Sí? Y cuando le dijimos, Señor, ¿a dónde quieres que vayamos? Él nos dijo, Ecuador. Y esto fue un año, un poquito más de un año antes, como año y medio antes de que supiéramos, ¿verdad?, de este terremoto que sucedió en Quito, que destruyó la gran parte de la ciudad, en donde el Señor sabía que iba a haber una necesidad tremenda en todo el país de Ecuador. Estuvimos todas las pastoras muy en contacto por WhatsApp, por mail, por llamadas telefónicas. Empezamos a organizar todo, empezamos a planear todo, hicimos el plan de dónde íbamos a ir, a quién íbamos a contactar, cómo iba a ser, cuándo iba a ser, etcétera, ¿verdad? Y llegó el día. Y yo una semana antes de que llegara el día, yo estaba bastante nerviosa. ¿Cuál era mi nerviosismo? Yo sabía que el Señor nos estaba llamando a orar por este pueblo. Yo sabía también que había ciertas partes de la doctrina que a lo mejor no estaban en la línea perfecta del Señor que tenían que estar, sobre todo hablando de la guerra espiritual y todas estas situaciones, ¿verdad? Y yo le decía, Señor, qué grande eres, pero dime, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Y varias veces el Señor me dijo, bástate de mi gracia, bástate de mi gracia. Dije, ok, yo voy. Me preparé, estuve estudiando, estuve orando, estuve clamando al Señor y le decía, Señor, yo nada más te pido, dentro de todas mis peticiones de este viaje, que me des gracia con las personas que voy a encontrarme allá. No quiero que por ningún motivo vayan a pensar, ¿verdad? Porque luego puedes llegar y tú puedes traer una palabra correcta y puedes, a lo mejor ellos pueden pensar que te estás exaltando o que te... ¿Sí me explico? Y no se trata de mí. Se trata del evangelio del Señor. Entonces, qué compromiso y qué tan importante, ¿verdad? Bueno, 3 días antes de salir recibí una notificación que querían que yo diera dentro de varias de las actividades que a mí me habían tocado compartir. Querían que yo hiciera un acto profético
en Quito. Y yo volteé con el Señor y le dije, ¿no? Y todavía me ponen, y bueno, y tú dinos, ¿cómo haces los actos proféticos? Yo oro, yo clamo y espero. Y voy a hacer lo que voy a hacer cuando lo tengo que hacer. Y así fue. Y bueno, fue un tiempo hermoso porque fue un grupo de mujeres que vinieron de Argentina, estaba Argentina representada, de México representado, Perú, Honduras, y todas estas mujeres, mujeres de Dios, que tenían un fuego en su corazón para llevar el Evangelio a todos estos lugares. Nos abrieron las puertas, fue un tiempo maravilloso verdaderamente, porque eso que vemos cuando alguien tiene hambre, cuando alguien tiene sed de algo, algo sucede. Algo sucede. Y algo sucede, hay una expectativa, como que la expectativa se levanta, porque saben que vienen personas de muy lejos, que se están tomando el tiempo y están pagando su viaje, porque fue un viaje misionero, y van a dar. Y eso levanta muchísimo la expectativa. Y eso hace que las personas estén abiertas a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Y llegamos al aeropuerto de Guayaquil, que fue el primer punto. Ahí nos reunimos todas las pastoras y a mí me impactó. Íbamos a pasar migración, estábamos haciendo la fila para enseñar nuestros pasaportes y veo que todas las mesas en donde ibas a pasar migración tenían unos anuncios que decían: en este país se castiga con cárcel el tráfico de niños. Decía, wow, para que llegando a un país te notifiquen esto, es porque debe de haber muchísimo tráfico de niños. Decía, Señor, ¿dónde estamos? Y cuando íbamos manejando para llegar al hotel, vimos las condiciones. Estuvimos trabajando ahí en Guayaquil, nos recibieron muy, muy lindo. Ahorita vamos a ver un video. Estuvimos dando un taller de alabanza, de adoración, estuvimos enseñando la palabra, estuvimos predicando. Y después de estar en Guayaquil, el grupo de pastoras nos dividimos en dos. Una parte se fue hacia la costa, precisamente donde había sido el epicentro de este terremoto, en donde estaban diciendo que destruido totalmente la ciudad, pero destruido, ¿sí? Familias que se habían quedado sin casa, que habían perdido absolutamente todo, enfermedades, muertes. Fue una cosa tremenda lo que sucedió ahí. Y el otro grupo fue hacia las montañas. A mí me tocó ir al grupo de las montañas, en donde llegamos hasta Quito, supuestamente, según ellos, según los ecuatorianos, muy orgullosos de que es el centro del mundo, aunque la verdad es la mitad del mundo. Es justo en la línea de la mitad del mundo, pues es Ecuador, ¿sí? Pero ¿cuántos sabemos que el centro del mundo, el verdadero y el único centro del mundo es Jesús? Y si estamos hablando de un lugar en la tierra, es Jerusalén. Y lo dice la palabra, está escrito. Entonces, ¿cómo le dices a un ecuatoriano entusiasta que es la mitad del mundo? Sí, es la mitad del mundo. Y ya al rato ya hasta nos reíamos, porque allá te dicen pastorita. Entonces decía, sí, pastorita, no es el centro, es la mitad del mundo.
Y yo, amén, amén, así es, ¿no? Y estuvimos ahí en Quito y sabes, sí es impresionante porque de alguna manera, bueno, pues es significativo, ¿verdad? Nada más. Pero hay una línea amarilla cuando llegas a Quito y hicieron todo un monumento ahí de la mitad del mundo y hay una línea amarilla en donde un pie está en el sur y el otro pie está en el norte del hemisferio. ¿Sí? Estás parado exactamente en la mitad del mundo. Y bueno, simbólicamente hicimos ahí un acto de oración, un acto de intercesión, en donde nos postramos a alabar al Señor, nos postramos a interceder, nos postramos a clamar al Señor por todo el dolor que todas nosotras, era un mismo espíritu en todas, y en todas era un dolor de ver este pueblo de Ecuador con tanta necesidad de Cristo. Tendrán otras necesidades, ¿verdad? Pero la mayor era de Cristo. ¿Sí? Y después de estar en este lugar donde estaba el monumento a la mitad del mundo, nos fuimos a otro sitio, ahí mismo en Quito, en donde era como un mirador, una terraza muy extensa, en donde habían construido y habían edificado una virgen como de unos 8 o 9 metros. Y esta estatua que se levantaba de una manera impresionante, veía todo hacia abajo, todo Quito, toda la ciudad de Quito. Tuvimos que subir a un cerro para poder llegar a este mirador y ver toda la ciudad allá abajo. Y sabes, fue algo impactante porque estábamos llegando en la camioneta y nos estábamos bajando y yo sabía que ahí es donde yo tenía que hacer el acto profético. Y le decía, Señor, ya estamos aquí. Y llegamos al lugar y empezamos a orar y empezamos a clamar y empezamos a levantar y empezamos y la presencia del Señor estuvo ahí y bajó la presencia del Espíritu Santo y estábamos ahí con una presencia y una unción que casi se podía tocar. Y tomé la voz y porque esta estatua que les platico, fíjense que era una estatua de una mujer, una virgen, que tenía sus pies sobre una serpiente. Un poco parecido a lo que tenemos aquí en México, ¿verdad? Y entonces empecé yo a decir, este pueblo ha levantado a esta mujer, pero el único que pudo pisar la cabeza de la serpiente y la cabeza del enemigo fue Jesucristo. No una mujer, sino la simiente de la mujer. Y lo tenemos en Génesis, y en Génesis vemos la primer profecía mesiánica que nos está hablando del Salvador del mundo. Y el Salvador del mundo es el Salvador de Quito también. Y clamemos al Señor por la salvación de este pueblo. Y el Espíritu Santo me dio instrucciones en ese momento y les dije, todos nosotros nos vamos a dividir en 4 grupos. Un grupo va a ir hacia el norte de esta plataforma, de esta terraza. Otro grupo va a ir hacia el sur, otro va a ir al este y el otro va a ir al oeste. Y en ese momento recordé la enseñanza que el pastor nos dio en una ocasión cuando nos habló acerca de las palabras que hablamos, en donde nos explicaba que cuando tú hablas salen ondas de sonido, ¿verdad? Que se van abriendo y alargando y yendo, y que en un momento dado podemos pensar que desaparecen, pero los científicos se han dado cuenta que no desaparecen. Y se han dado cuenta que esas ondas de sonido aún continúan y están en algún lugar en el universo. Y los científicos están probando para a ver si se pueden recuperar voces del pasado. Y me trae esto a la memoria el Espíritu Santo
Y entonces, en ese momento, les digo, y vamos a profetizar, y vamos a hablar. Porque desde aquí donde estamos, todos los ciudadanos, todo el pueblo de Quito, de manera sobrenatural, lo va a empezar a oír. Y vamos a profetizar que el pueblo de Quito es para Cristo. Y vamos a profetizar que ellos doblan sus rodillas delante del Salvador y entregan sus vidas. Y las vendas de ceguera de sus ojos se caen y tienen oídos para oír y ojos para ver lo que no han visto. Y toda dureza de corazón se quita en este momento, en el nombre de Jesús. Y el Señor está impartiendo un corazón de carne. Y el Señor está escribiendo sus leyes en los corazones de todas las personas de esta ciudad. Y están escuchando este clamor. Y el Evangelio llegará a tocar su puerta. Y sabes, nos levantamos y era estar profetizando, pero con un fuego del Espíritu Santo que había ahí en ese momento. Y fue maravilloso. Y estamos creyendo que el Señor está cumpliendo su obra, no solo en Quito, sino que esto va a ser esparcido y de Quito saldrán personas que han escuchado esto y no lo van a poder contener y no lo van a poder callar y lo van a tener que llevar a todo el país. Y fue grandioso. Y estuvimos en Quevedo, una ciudad muy pobre también, en donde nos invitaron a hablar con pastores y los pastores nos decían, wow, varios pastores invitados de ahí en cada una de las sesiones que teníamos me decían, pastora, ¿me puedes dejar tus apuntes? Y yo les decía, no solo te los dejo, te los mando electrónicamente y te mando la presentación y te mando todo lo que tengo, porque sabes, yo quiero que tú tengas lo que a mí me fue dado. Y estaban impactados con la palabra. Y en esos momentos en donde estaba yo en medio, créanme, enfrente de grandes pastores, de apóstoles, de grandes iglesias, y venían a pedirme mis apuntes. Y yo decía, Señor, wow. Te doy gracias porque un día me llevaste al instituto bíblico. Porque ahí fue donde tú me enseñaste lo que yo les estoy hablando. Porque ahí es donde tú me enseñaste que yo no voy a dar concesiones de la palabra. Y la verdad me ha hecho libre para hablar lo que tú me has dado. Eran momentos impresionantes, impactantes. Contactos en donde decían, es que tienes que venir a... Me invitaron acá, me invitaron allá. Pues que no puedo, estoy aquí en esta misión. En esta misión. Pero sabes, hay un hambre por la palabra de Dios. Y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer, porque nos están pidiendo regresar. Hay un hambre. Como nos decía el pastor hace rato, a veces la familiaridad es tanta que dejamos de apreciar, porque finalmente no es uno, no soy yo, es el Espíritu Santo hablando a través de un siervo, una sierva, porque necesita mi voz para poder hablar, necesita mis manos para poder sanar enfermos, necesita mis pies para llevar el Evangelio, pero es Él el que hace la obra. Y ese Él está aquí. Cada vez que nos reunimos, Él está aquí.
Y nunca tenemos que despreciar ni menospreciar esa presencia hermosísima del Señor. Amén. Tener este video porque era con el celular en cachitos como podíamos. Pero bueno, no lo vamos a someter a los Óscares, es informativo. Es un viaje de intercesión, se llama América Ahora. Empezamos por Ecuador. Ahí es el grupo de pastoras que nos reunimos la primera noche para hacer el plan, la estrategia de cómo lo íbamos a hacer. Te voy a pedir que a partir de hoy, de este momento, pongas el stand-by en tu mente, pausa, conectes tu espíritu con el espíritu del Señor. Desde ese momento, todas las pastoras estuvimos siempre unánimes, en un mismo espíritu, apoyándonos las unas a las otras. Jamás hubo una diferencia. Jamás. El poder de Dios estuvo manifiesto. Esa fue una invitación que nos hicieron en Enlace. Ella viene de Argentina. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Levántate y Resplandece. Muy emocionados en este nuestro primer programa y tenemos dos invitadas de lujo. Tenemos a Yolandita y también desde Argentina, la ciudad del tango y de las carnes exquisitas, tenemos a Gabriela. Así que empecemos con Yolandita. Bienvenida a Ecuador. Gracias por la invitación. Gracias, es un privilegio estar aquí. Verdaderamente cuando estamos trabajando para el reino, el Señor nos sorprende. Estamos aquí un equipo de mujeres, como bien dijo el pastor, somos 20 y tantas, más de 28 mujeres que estamos aquí con un llamado para interceder por todo Ecuador. Estamos creyendo en que el Señor va a hacer milagros y milagros creativos, tanto a través de este canal de televisión como en vivo en los tiempos que vamos a tener, pastor. Ese es el póster que se puso por todos lados. Este es el equipo de pastoras que estuvimos ahí en esta iglesia. Esta es la iglesia del pastor anfitrión ahí en Guayaquil. Y aquí nos estamos presentando. Es la casa de Dios. Nosotros venimos de México, la Ciudad de México. Mi nombre es Yolanda, represento a los ministerios y Margot en la Ciudad de México. Juntamente con mi esposo estamos pastoreando la iglesia Palabra de Fe y estamos como directores del Centro de Entrenamiento Bíblico Rema en la Ciudad de México. Hay dos mandatos. El mandato de Iglesia Palabra de Fe es ayuda a las personas a cumplir el propósito por el cual fueron creadas. Segundo mandato del Instituto Bíblico. El Señor dijo: ven y enseña a mi pueblo fe. Y estamos listas para vaciar todo lo que el Señor ha puesto en nosotros. Que sabes, el estar aquí es un regalo de Dios para cada uno de los que aprecian recibir y atesorar ese regalo. Amén. La de la izquierda es la pastora de esa iglesia. Ahí estamos, todas las niñitas querían sacarse foto con todas. Él es el candidato a la presidencia de Ecuador. El Señor nos dio oportunidad de orar por él y me dio palabra para él. Aquí estamos en uno de los talleres. Este es el taller de adoración y alabanza. Durante el taller, el Señor nos hizo doblar todas las rodillas. Hemos visto que hemos pasado de clamor a gozo, a
arrodillarnos, a gritar, a levantar las manos. ¿Sí? Estas son lo que yo le llamo las montañas rusas de la presencia de Dios, porque el Señor va a tocar lo que tiene que tocar en ese momento. Entonces, este grupo de hombres y mujeres libres en adoración, vamos a ministrarlos. ¿Me ayudan? ¿Me ayudan? Y yo te voy a pedir, cuando yo dé la señal, yo voy a hacer así, o sea, así, y todos ustedes, ya sea 1, 2 o 4 o 5, van a ir con una persona y van a ministrar esta libertad que tienen. Fue tremendo lo que sucedió. Niños ministrando a adultos, o sea, no había reglas. Ahí estamos con, él es de la selección de Ecuador, Ángel Mena. El Señor me dio palabra para él, tuve oportunidad para ministrarlo también. Aquí estamos recorriendo todo lo que era el malecón a lo largo del río, en donde se hizo, esta es una plaza donde se hizo oración, intercesión. Y estamos planeando ya, aquí es donde los dos grupos se separan, como les dije. Este grupo, el que vamos a la montaña, estamos ahí tomando ya el camión para salir rumbo a Quevedo. Ahí nos fueron a recibir, ya llegamos de noche. El pastor es el que está en medio, el anfitrión, esta es su iglesia, en donde estuvimos trabajando mucho con ellos. Ese fue un desayuno de pastores, donde me invitaron a compartir a pastores acerca de la palabra. Y es donde les digo que los pastores estaban así, hambrientos de tener todas las notas. Este fue un congreso de mujeres que tuvimos en la noche, ahí mismo en ese lugar, y era impactante porque cuando las mujeres supieron que veníamos de otros países, miren, hasta en las banquetas tuvieron que sacar las sillas, y hubo un mover del Espíritu Santo, hubo sanidades. Aquí estamos preparando un evento para los niños. En cada ciudad que íbamos, siempre ministramos a los niños. Los llamábamos por el micrófono, poníamos carteles. Todos estos niños nunca habían escuchado de Jesús. Y ese día todos recibieron a Cristo. Ahí estamos en el camión viajando a Quito. Esta es una de las iglesias donde estuvimos compartiendo, y el tema que el Señor me dio fue hablar acerca de lo que es la verdadera guerra espiritual, que es la batalla de la fe, pero presentarlo a través de la armadura de Dios. Entonces fue impactante porque fue una presentación en donde hubo imágenes y la gente recibió mucho. Aquí estamos en una iglesia en Quito, en donde hacía mucho frío. Me tocó mi cumpleaños ahí, entonces después de la predicación nos invitaron a cenar. Y los pastores muy lindos se fueron a comprar unos panquecitos y le pusieron una velita. Esa es una noche de cierre ahí en Quevedo. Fue el domingo en la noche, en donde la gente que venía a la congregación había trabajado todo el día. La mayoría tenían comercios o trabajaban en la calle, venían cansados, pero el Espíritu del Señor cayó de tal manera que mira nada más como estaban tocados, estaban recibiendo palabra, estaban cantando, estaban alabando al Señor. Ellos son los pastores de ahí de Quevedo. Ahí estamos de regreso a Guayaquil. Estuvimos compartiendo en otras iglesias ahí también.
y la gente siempre tocada, siempre recibiendo. En esta iglesia hubo algo muy particular que ahorita les voy a comentar. El título de mis enseñanzas era Vestido para matar. Esta es una de las carreteras, ahí estamos todo el equipo en Quito, llegando a la estación de camiones. Esa es la ciudad de Quito, una ciudad colonial. Ecuador, latitud 000. Ahí estamos en un congreso de mujeres donde ya se incorporaron mujeres que venían de Estados Unidos también, generadoras de cambio. Aquí estamos en el lobby del hotel, acabábamos de desayunar y empezaron a llegar los pastores que habíamos conocido y llegaron otros pastores que no conocíamos y estuvimos orando y ministrando pastores ahí en el lobby del hotel. Esta es una reunión que tenemos ahí en Lima, una entrevista. Y es donde vimos cómo el cuerpo de Cristo se puede unir. No importa de dónde vienes, no importa qué nacionalidad tienes. Cuando todas llegamos a un mismo lugar, con un mismo propósito, con un mismo espíritu, el Señor, sabes, pudo hacer cosas tremendas, tremendas. Hubo sanidades, hubo liberaciones, hubo sanidades del alma, hubo todo lo que te puedas imaginar. El Señor nos daba tiempo para hacer consejerías a las mujeres. Es un privilegio estar aquí porque yo un día le dije al Señor, tengo un corazón por las mujeres de Latinoamérica. El día me concedió poder venir. Venimos de una gira que acabamos de hacer de Ecuador y ahora estamos aquí en Perú. Muy contentos de estar aquí. Qué bueno, nosotros también te agradecemos de ya la palabra que tienes para nosotros, Señor. Estamos ahí también en la cafetería de un hotel y es una entrevista que me hicieron para la radio que pasa principalmente en Iquitos, en Perú. Esto fue en Lima. Esas son las condiciones en las que viven. Ahí estoy demostrando acerca de la autoridad, que ese niño tiene autoridad de frenar las obras del enemigo en su vida, porque quien está frente a él es Cristo. Ahí está todo el equipo ya en el aeropuerto de Lima, regresando todos a casa.
Y bueno, cuando llegamos, gloria a Dios,